Esta es la cuarta sesión de este curso y la sesión número 133 desde los inicios de Mirada al Mundo. En la página de este espacio hay información sobre todas las sesiones que se han realizado. Y en el canal de YouTube, Mirada al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones de algunas de las sesiones de los últimos años. Actualmente hay 34 grabaciones. El enlace al canal aparece en la página de Mirada al Mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de Juventud vulnerable y democracia en España y en Europa. Los ponentes son Kilian Wirtwein y Javier Carbonell. Voy a presentarlos brevemente. Kilian Wirtwein Vega actualmente es profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha impartido docencia sobre globalización en la Universidad Rheinwald de Alemania, donde realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ha sido consultor asociado en Teneo Internacional, tiene un máster en estudios de conflictos por la Escuela de Economía de Londres y un máster en gobernanza global y diplomacia por la Universidad de Oxford, para el que recibió una beca Talentia de la Junta de Andalucía. Javier Carbonell Castañer es doctorando en la Universidad de Edimburgo. Su investigación se centra en la desigualdad, el nacionalismo y las políticas medioambientales. También imparte clases en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Universidad Pompeu Fabra. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía de Londres y 2 grados, uno en Ciencia Política y otro en Estudios Hispánicos. Ha recibido las becas Alice Brown, Rafael del Pino y de la Caixa. Entre otras publicaciones, Kilian y Javier son los autores de un informe que ha sido publicado en diciembre de 2023 y que tiene el título de Juventud vulnerable y democracia en España, y el subtítulo de ¿Están los jóvenes desfavorecidos, desconectados de la democracia? Un estudio que ha sido financiado por la Fundación para los Estudios Progresistas Europeos, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Felipe González. Son igualmente coautores, junto a otros 7 autores, del informe Cómo los jóvenes desfavorecidos ven la democracia en Europa, publicado en enero de 2024. Este estudio ha sido financiado por las 3 fundaciones que he mencionado anteriormente y algunas fundaciones más, entre otras por la Fundación Jean Jaurès. El contenido de sus intervenciones esta tarde se va a centrar en los diagnósticos, conclusiones y recomendaciones que se realizan en ambos informes. Comentar que ya que esta sesión va a tratar la cuestión de la democracia, en este caso centrándose en un colectivo social evidentemente bastante numeroso y con bastante relevancia. Es decir también que en el seno, bueno, en este espacio ha habido al menos 10 sesiones en las que se ha abordado la cuestión de la democracia desde diferentes puntos de vista. La intervención de los ponentes durará del orden de unos 20-25 minutos, según me comentaron, y posteriormente, naturalmente, se abrirá un tiempo para el debate con los asistentes, que podrá intervenir, os pido, por escrito vía chat. Desde ya podéis realizar consideraciones, preguntas a través del mismo, que comentarán o responderán los ponentes en el tiempo al que me he referido, ¿no?, dedicado al debate. Bueno, vuelvo a recordaros lo de la conveniencia de silenciar vuestros micros y desactivar vuestras cámaras. Quiero finalmente agradecer públicamente la disponibilidad y receptividad de los 2 ponentes para realizar esta sesión y su generosidad al hacerlo altruistamente. Le paso la palabra a Kilian Wirtwein. Cuando quieras, Kilian. Pues muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a la ponencia de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, también por la invitación. Y bueno, yo de hecho estuve en una sesión presencial hace poco en Granada con todos vosotros y la verdad que es un espacio que me parece fascinante y como bien has contado tiene ya muchísima tradición, así que también un honor por nuestra parte estar hoy aquí para compartir, ¿no?, compartir los resultados claves de este estudio. Y bueno, habíamos preparado una pequeña presentación. Como decía Jesús, va a ser más bien corta porque nuestra idea sería que sea también un espacio interactivo y que
que enfoquemos esto también como un debate abierto, ¿no? Porque hemos hecho un primer estudio a nivel español, a nivel europeo, pero obviamente, ¿no?, la cuestión de la juventud y cómo participa en la democracia es un tema que nos va a preocupar como sociedad durante muchísimo tiempo y en ese sentido también lo vemos como un documento vivo, ¿no?, en el sentido de que irá evolucionando y de hecho ya tenemos la idea de hacer un proyecto más grande que también la idea es que salga como libro también en algún momento, ya tocando también algunas de las cuestiones que en este estudio obviamente por cuestión de tiempo pues se han quedado todavía cortos, pero en ese sentido nos ayuda muchísimo también, ¿no?, tener ese debate amplio y tener una especie de feedback digamos sobre este primer informe que es accesible, es completamente público y también os invitaría, ¿no?, a leerlo y si tenéis más tarde alguna recomendación, alguna sugerencia, también ponerse en contacto con nosotros, por supuesto. Y bueno, o sea, igual como primera reflexión, ¿no?, también, o sea, por qué es un tema importante también desde el punto de vista del IPAZ, ¿no? O sea, obviamente, ¿no?, cuando hablamos de paz y conflictos, lo hacemos desde una mirada, ¿no?, de esa paz positiva de la que hablaba Johan Galtung, donde no es simplemente suficiente para entender la paz y los equilibrios sociales, ¿no?, desde un punto de vista desde una violencia armada, sino también desde las violencias estructurales, ¿no?, como pueden ser la desigualdad, ¿no?, que también a largo plazo pues, pueden provocar problemas incluso sistémicos, y este estudio de hecho es un estudio sistémico, ¿no?, a la hora de entender de ese sistema democrático cómo va a funcionar en el futuro, partiendo desde, ¿no?, las actitudes que tienen en el presente la juventud, ¿no?, que tienen los jóvenes y las jóvenes en España, pero también en las otras democracias del entorno de la Unión Europea. Y en ese sentido, o sea, ya pasando a la siguiente slide, básicamente el punto de partida de este estudio, ¿no?, realmente era tratar de entender, porque nos hemos ido viendo a lo largo de los últimos años cómo, si miramos encuestas a nivel macro que se han realizado en diferentes estudios, hay una creciente sensación de que realmente, ¿no?, hay razones para preocuparse. Si vemos, por ejemplo, los datos del Open Society Barometer, lo que vemos es que hay actitudes muy críticas, al menos con el funcionamiento actual de la democracia, ¿no? Y hay un grupo mayoritario de jóvenes, ¿no?, que sí sigue argumentando que la democracia es el sistema preferente, pero, o sea, sí hay ¿no?, una diferencia muy grande con niveles mucho más altos de apoyo entre poblaciones más adultas, ¿no? Y eso pues nos lleva a pensar que hay problemas, hay una desconexión con la democracia que hay que estudiar a fondo. Sin embargo, o sea, lo que también hemos notado en estudios previos, y esto justificaba en gran medida la necesidad de un estudio más profundo, hemos visto que es bastante común en este tipo de estudios, pero también en prensa que se hace eco de estos datos, hacer un salto muy rápido a, ¿no?, esos datos de descontento generalizado con el sistema político a, ¿no?, un salto inmediato de decir, bueno, esto significa y viene a decir que los jóvenes y las jóvenes de nuestro país son automáticamente más autoritarios, ¿no?, y son contrarios a la democracia. Como ahora explicaré, eso es un gran mito que se ha ido construyendo a nivel público y realmente nos hemos encontrado justamente con lo contrario, y ahora lo explicaremos en un momento. Y para resumir, ¿no?, ya de entrada, y vamos a organizar también la presentación en torno a estos dos grandes mitos que nos hemos encontrado haciendo este estudio. El primer mito, ¿no?, que como ya decía, es que las personas jóvenes son menos proclives a apoyar la democracia. No, justamente hemos encontrado lo contrario y ahora explicaré exactamente por qué. Y después Javier Carbonell pasará a explicar el segundo gran mito que hemos encontrado, que es que las personas jóvenes no participan en política porque no les interesa. Justamente también hemos encontrado lo contrario, o digamos que la cuestión es mucho más compleja que, ¿no?, esta afirmación simplificada. Realmente hay interés,
pero la razón por la que no participan finalmente no es la falta de interés, sino una serie de otros factores que ahora pasaremos a explicar. Y ya pasando a la siguiente diapositiva también, o sea, realmente para situarnos, ¿no?, a la hora de cuál es la importancia y por qué se llevó a cabo este estudio, realmente vivimos, o sea, la juventud de hoy en día, ¿no?, es una generación que ha pasado por grandes cambios sociales, cambios sustanciales, ¿no?, que han afectado pues su vida económica y su vida social. Realmente estamos en una situación, ¿no?, de multicrisis. Ha habido una gran recesión en 2008 que ha impactado completamente, ¿no?, el mercado laboral, ha impactado la situación de vivienda de los jóvenes y las jóvenes, y ¿no?, también cuando ya parecía que todo iba hacia mejor, hemos pasado a una segunda crisis global, ¿no?, con la pandemia, que también pues ha llevado a una crisis económica sustancial. Entonces realmente nos adentramos en un panorama de multicrisis donde cada vez que ya parece que termina una crisis, pues llega la otra, ¿no?, con la inflación, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Javi, ¿te importa pasar a la siguiente diapositiva? Sí, gracias. Y básicamente, no sé si está pasando, Javi, está bloqueado. Sí, eso parece, ¿no? Ahora ha pasado a la cuarta. Anterior, la tercera. Perdón, ¿y no estaba la tercera? Yo creía que ya estaba desde hace un rato, la había pasado hace un rato. Sí, pero no ha salido en lo que se aparece en la presentación. Bueno, pues, a ver, ahora mismo... Ahora sí. Vale, se ve, perdóname, se ve la parte de arriba, ¿no?, de todo lo que es la diapositiva, sí. Se ve la pantalla completa. Que se ve la pantalla completa. Exacto. Si puede, eso, ahora solo la... Gracias. Bueno, y vamos a dejarlo así porque de otra forma al parecer no ha funcionado. Sí. Vale. Gracias. Partiendo de este contexto, pues realmente no existe un peligro real, ¿no?, de que esa adversidad económica y esa situación sostenida en el tiempo de ansiedad social, ansiedad económica, ¿no?, se traduzca poco a poco en un descontento con el sistema político, en un descontento con el funcionamiento de la democracia en Europa y en el mundo. Y bueno, o sea, el problema es que, o sea, en los estudios previos, o sea, algo que nos dimos cuenta inmediatamente es que también, según cómo se hacía la pregunta, ¿no?, los datos eran completamente diferentes. Y entonces, o sea, claramente había una falta de entrar, ¿no?, a hablar con jóvenes directamente, ¿no?, sobre el terreno para entender cuáles son las causas de ese descontento y cómo se formula eso en términos democráticos, o sea, mayor o menor apoyo a la democracia, porque al final los detalles, ¿no?, importan, como veremos ahora en un segundo también, pues nos han llevado a construir ese mito de que sean más antidemocráticos los jóvenes, que no es el caso para nada, ya adelanto, ¿no? Y bueno, en ese sentido no es suficiente con hacer encuestas a nivel macro, realmente hay que entender los motivos, ¿no?, y las causas detrás de estas tendencias, ¿no? Y bueno, también comentar que este estudio se ha realizado en varios países de la Unión Europea. En el caso español lo hemos llevado Javi y yo, pero también se ha realizado en Francia, en Irlanda, Hungría, Polonia, y posiblemente se vaya a extender en el futuro también hacia otros países. Y ya para entrar en los métodos de investigación que nosotros hemos propuesto, ha habido dos fases. En un primer momento nos hemos reunido con grupos de jóvenes directamente tanto en zonas rurales como zonas urbanas, porque queríamos ver también la diferencia según si era un territorio más o menos urbano, ¿no? Y bueno, o sea, a nivel español 4 grupos, 15 grupos en Europa a nivel comparativo, y después como segundo paso ha sido, pues una vez que ya conocíamos más a fondo la problemática según cómo la formulan los propios y las propias jóvenes, pues el segundo paso ha sido hablar directamente con el nivel político. Hemos hablado con representantes del PSOE, del PP, de Sumar, Podemos, Vox, incluso también con Teruel Existe, para ¿no? Tratar de ver, o sea, partiendo de esa problemática inicial, qué tipo de respuestas podrían ser pensables de forma transversal, ¿no? Nos parecía muy importante realmente hablar con todos los pesos fuertes en el Congreso de los Diputados
para, ¿no?, tener una visión más amplia de qué tipo de políticas de juventud se pueden promover que cuenten con un amplio respaldo social también y político, ¿no?, finalmente. Y bueno, en total han sido 12 entrevistas en España y 50 a nivel europeo. También mencionar que una de las conclusiones principales ha sido porque, o sea, el estudio se realizó en varios países de la Unión Europea para ver si ese descontento, o sea, si digamos en España y en Francia, si son los mismos factores, las mismas causas que llevan a ese descontento o si son realmente diferentes, ¿no? Lo que hemos encontrado es que la tendencia es muy parecida y de hecho, o sea, todo lo que estoy contando, lo que estamos contando hoy aquí, o sea, toda la parte de los mitos también hemos encontrado que es relevante para los demás países de la Unión Europea que hemos analizado en el estudio comparado. Pues ya entrando en más detalle en el primer mito, ¿no? Sería la siguiente diapositiva. Realmente nos encontramos, ¿no? O sea, el mito viene a decir que las personas jóvenes son menos proclives a apoyar la democracia. Bueno, hemos visto en este estudio que esa afirmación es falsa. La realidad es que los y las jóvenes son críticos con el funcionamiento actual de la democracia, no tanto con la democracia como un valor a defender. O sea, si se les pregunta, por ejemplo, el principio de una persona un voto, ¿no? Todo el mundo de acuerdo. Si se les pregunta, o sea, es preferible que haya mecanismos inclusivos, ¿no?, de un debate nacional y que la voz de cada ciudadano y ciudadana llegue al nivel nacional, todo el mundo de acuerdo. O sea, realmente el descontento no es con la democracia, o sea, como valor integral, sino, de hecho, como proponían muchísimos jóvenes, hay una creciente sensación de que vivimos una democracia ilusoria, ¿no?, donde a nivel teórico tenemos representación democrática, pero, ¿no?, la voz de cada persona realmente no se ve reflejada después en las instituciones. Y de hecho no nos hemos encontrado con ni una sola persona en los grupos de enfoque que hubiese preferido abiertamente una dictadura, ¿no? Entonces no conviene hablar, ¿no?, de que los y las jóvenes son cada vez más o menos demócratas. Realmente lo que piden es más democracia y no menos. Eso no lo hemos encontrado tanto en zonas rurales como urbanas. Aún así, o sea, en esta situación existe un peligro, ¿no? Y ese peligro es que surjan, pues, esos modelos de narrativas apoyadas en las democracias alternativas, ¿no?, actores que se dan cuenta que hay un descontento generalizado y realmente propongan, ¿no?, en nombre de democracias más eficientes, propongan ciertas posturas más autoritarias, pero envueltas en una narrativa de democracia diferente, ¿no?, que realmente, justamente, si analizamos tendencias como la de Meloni en Italia o Milei en Argentina o incluso ayer el discurso de Bukele, ¿no?, en El Salvador, no nos vamos a encontrar con una narrativa contraria a la democracia como tal, sino que van a hablar, ¿no?, de democracias alternativas que deshagan, pues, esa ineficiencia percibida que se tiene en la actualidad. Pero realmente hay, detrás de todo ese discurso, detrás de esa narrativa, sí que hay, ¿no?, en el nivel más bajo, sí que hay una intencionalidad, pues, más autoritaria, ¿no? Y es el gran peligro que percibimos. Y bueno, aquí algunas gráficas también, ya pasando a la siguiente. Lo que nos dimos cuenta es que también a nivel de datos existe muchísima incongruencia en estudios previos, ¿no? Hay estudios que sostienen, aquí es una comparativa europea, vemos España más o menos en el centro, donde pone ES. Vemos que, ¿no?, en este estudio, pues, se valora que las actitudes de satisfacción con la democracia son relativamente parecidas entre jóvenes y adultos, ¿no? Pero después, si pasamos a los datos de otro estudio, que sería en la siguiente diapositiva, nos encontramos con una situación completamente diferente. Y esto es muy llamativo, ¿no? Aquí es un estudio realizado por Cordero y Roch, donde sí que se perciben actitudes muy diferentes. Entonces, esto nos llevó a pensar de entrada que realmente los resultados dependen del tipo de pregunta que se hace. O sea, si simplemente nos limitamos a
preguntar si hay descontento con el sistema actual, la política en general, pues es más probable que los jóvenes tengan más nivel de descontento. Pero si entramos en cuestiones más en detalle, pues realmente y preguntamos preguntas más complejas, van a dar otras razones, no van a hablar de la democracia como el principal elemento de problema, ¿no? Y entonces eso es también una justificación de ir al terreno y hablar y ver dónde está realmente el problema, y no es suficiente quedarnos en los datos, porque según cómo hagamos la pregunta vamos a llegar a, ¿no?, conclusiones completamente diferentes. Y ya pasando a la siguiente, básicamente esa es la lógica que hemos encontrado en los grupos de enfoque. O sea, una gran mayoría, si se les preguntaba si veían la democracia como algo siempre preferible, la gran mayoría decía sí, pero, ¿no? Siempre había un pero. O sea, sí somos demócratas, pero pensamos que no se están solucionando todos nuestros problemas, no es lo suficientemente inclusiva, no lo suficientemente eficiente. Después había otra categoría que eran jóvenes que expresaban que estaban en contra de la democracia, pero la democracia actual, ¿no? Y si se les preguntaba por qué, no sé si ya nos alejamos de esa pregunta demasiado general, pues decían, pues justamente porque no resuelve mis problemas, porque no es lo suficientemente eficiente, no es lo suficientemente inclusivo. Lo llamativo aquí es que al final, o sea, igual la respuesta a la primera pregunta, que la pregunta es demasiado general, ¿no? O sea, puede ser sí o no, pero si indagamos más en los motivos, realmente las posturas son muy parecidas, ¿no?, del grupo A y del grupo B. Lo que en cualquier caso no hemos encontrado es alguien que diga directamente, ¿no?, prefiero un sistema autoritario o prefiero una dictadura. Eso no lo hemos encontrado. Y entonces ahí sí nos hace pensar que, especialmente en la opción 2, ¿no?, o sea, esos jóvenes lo que piden es más democracia y no menos. Y ya como última diapositiva, antes de pasar al mito 2 que lo va a explicar Javi, básicamente aquí un ejemplo muy claro, ¿no?, es simplemente un ejemplo de muchos que hemos encontrado en los debates directamente con jóvenes, esa sensación, ¿no?, de que realmente pues el sistema democrático actual no tiene canales suficientemente avanzados para integrar toda esa idea que pueden venir, ¿no?, de cada joven en los diferentes territorios del país. Entonces, realmente lo que se pide, ¿no?, es más democracia y no menos, ¿no? Esa visión de que no podemos decidir sobre la mayoría de las cosas que se hacen, ¿no? O sea, hay partidos, hay legislaciones, hay procesos legislativos que se debaten, pero son demasiado aislados, ¿no?, a las sensibilidades del día a día de los y las jóvenes, ¿no? Y entonces esa es la gran conclusión del mito número 1, ¿no? O sea, la satisfacción de la democracia como sistema de valores sigue sólida, ¿no? O sea, los valores democráticos siguen arraigados en las posiciones de cualquier joven en nuestro país. Lo que sí hay es una fuerte crítica al funcionamiento actual, que no es lo mismo, y eso también va a informar, ¿no?, la serie de recomendaciones que se van a hacer, porque sí es un mensaje muy positivo, en el sentido de que a pesar de una situación económica miserable, aún así los valores democráticos como tal siguen siendo muy resilientes, y lo que toca hacer es reenganchar a esa juventud que se siente alejada de esa representación. Así que bueno, ahí ya lo dejo por mi parte y dejo paso a Javi para que explique el segundo gran mito. Vale, hola, ¿me oís? Sí. Creo que se me oye todo bien. Vale, Se ha ido la presentación, Javi. No sé si... Sí, tengo que quitarlo un segundo, disculpadme un momento, pero la vuelvo a poner porque tengo que hacer una cosa. Pero bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos los que estáis asistiendo y obviamente a la organización, porque esto es un trabajo, y muchas gracias por dejarnos la oportunidad para hablar. Entonces, voy a compartir la pantalla otra vez y me decís si se puede ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, fantástico. Entonces, el segundo mito que teníamos es que las personas jóvenes no participan porque no les interesa. Hay una idea de que, bueno, es que los jóvenes no participan porque
que tiene dos vertientes. Una, no participa porque no les interesa, entonces la típica queja a las personas jóvenes que viene desde siempre. Y un segundo elemento que es, bueno, les interesó en un momento determinado, que puede ser alrededor del 11M, no, del 11M, del 15M, perdonad, pero esta época ya ha pasado y ahora mismo los jóvenes no están y no les interesa. Y nosotros vemos que esto no es así. No es así por tres razones. Es decir, primera, sí que tiene interés en la política y bastante, pero no tiene interés en los canales tradicionales de la política. Esto es así desde hace mucho tiempo y sigue siendo así. Dos, tienen miedo al estigma social de pertenecer a un partido político. Ahora hablaremos de esto, pero esto es fundamental, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica. Aquí nos referimos a lo típico que te dicen cuando entras en política, que te pueden decir tus padres de, oye, cuidado, no te metas en política, esto no te va a perjudicar para tu trabajo, esto no te va a marcar, esto no te va a venir luego más adelante y te va a ser un problema. Ese tipo de elemento del miedo, del coste que significa participar en política para tu trabajo profesional y tu vida, para el resto de tu vida, es bastante importante y es una de las razones fundamentales que vemos de muchos jóvenes de no participar en política. Y en tercer lugar, no hay espacios de socialización. Eso es fundamental para los jóvenes porque los espacios de socialización nos permiten agrupar recursos y enfrentarnos a los problemas, por ejemplo, la administración, por ejemplo, de conocer que hay garantías para la juventud, lidiar con cualquier tema burocrático, organizarse, quejarse de las cosas. Tenemos un problema de que tenemos una juventud, en general una sociedad en España, pero una juventud especialmente, que está muy atomizada y que faltan estos espacios, que los partidos no representan estos espacios de socializarse, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy importante porque significa o implica una erosión a la democracia y a la falta de cultura política de participación, a pesar de que sí que hay un interés, ¿no? Os voy a pasar rápidamente unas gráficas para ver esto, pero podemos ver que, creo que alguien tiene el micro abierto, no estoy seguro, pero bueno, vemos que el interés por la política en España, esto es una encuesta del Consejo de la Juventud, es altísimo. O sea, estamos hablando de que ronda el 90% de jóvenes interesados en política, jóvenes de cualquier edad, básicamente. O sea, desde los 14 hasta los 34. O sea, que estamos hablando de que los jóvenes sí están muy interesados en política y sí les gustaría participar. Las razones que no participan, como hemos dicho, hay un elemento fundamental de vulnerabilidad económica. Es decir, si tú estás en una situación especialmente vulnerable, y esta es una situación de muchos jóvenes, de muchísimos jóvenes en España, eso te provoca una falta de tiempo y energía. La falta de tiempo y energía impide que puedas participar en política, en organizaciones civiles, en partidos, etcétera, etcétera. Que tengas un grado muy bajo de socialización, porque como te digo, no participas en este tipo de organizaciones o tienes tiempo ni las ganas de participar. Y además estás mucho más centrado en lo inmediato, en lo que te importa y te atañe a ti. Entonces tienes una capacidad mucho más limitada de seguir los medios de comunicación, de informarte bien y de crearte una opinión crítica. Y esto lo vemos también, como te digo, con el tema de la estigmatización, que provoca y que tiene las mismas consecuencias. Si los jóvenes tienen miedo a participar en política porque tienen miedo a lo que vaya a suceder con sus carreras más adelante, esto pues obviamente va a hacer que no participen y esto es un círculo vicioso. La gracia de todo esto es con círculos viciosos. Mayor socialización implica que tienes menos miedo, que tienes más recursos, que tienes más tiempo. Y menor implica que tienes menos de todo esto. Entonces, esto es un elemento bastante importante. Recordemos que en España la situación de los jóvenes es bastante complicada y que además ha ido empeorando en bastantes elementos a lo largo de las últimas décadas. Esta gráfica representa el porcentaje de jóvenes económicamente independiente de sus padres en España. Y vemos que ha ido bajando en los últimos, básicamente, 15 años ininterrumpidamente. O sea, esto esto es una situación muy terrible de que los jóvenes no se pueden permitir jugársela a participar en política cuando pues, no tienen acceso a la vivienda o no tienen un trabajo estable. Y en tema de socialización, quería poner esta gráfica que simplemente es un buen ejemplo de lo que supone la pérdida de socialización que hemos visto, especialmente desde el COVID. Que muchas sociedades y muchas asociaciones no nos paran de repetir que los jóvenes participan mucho menos desde el COVID, que ha habido una desbandada y que no hemos vuelto a los niveles. Y esto se ve no solo en la participación de los jóvenes, no solo en la cantidad de asociaciones juveniles que existen hoy en día, muchas de las cuales se han cerrado, sino además de la financiación y del apoyo que tienen estas instituciones.
esto que veis aquí es el presupuesto del Consejo de la Juventud de España, que es, por así decirlo, la pirámide, es decir, lo que está en la cúspide de la pirámide de todas las asociaciones juveniles de España. El Consejo está compuesto por más de 50 asociaciones en España, ¿vale? Es decir, entender esto como la punta del iceberg, ¿no? Y vemos que el presupuesto era muchísimo más alto pre-crisis y post-crisis, y que ha sido a partir de 2018 y con un cambio de la ley que hubo, que es más una cuestión, es decir, la razón fue una cuestión legal, pero el caso es que después de solucionar este problema legal no hemos vuelto a esos niveles que teníamos antes. Y esto implica mucho menor capacidad de los jóvenes para autogestionarse. Entonces, y aquí, bueno, os pongo sencillamente un ejemplo de un testimonio real. Si vais al informe, esto está lleno de citas de los jóvenes. Entonces, digamos que nada de lo que decimos lo decimos nosotros, todo lo dicen los jóvenes y todo tenemos datos. Pero hablan muchísimo de los jóvenes pues hay muy pocos jóvenes con ingresos estables suficientes, tienen que buscar alquiler más barato o vivir con sus padres, los precios de la vivienda son muy altos, es decir, no haces otra cosa más que trabajar, ¿no? O sea, no haces otra cosa más que trabajar. Esto es fundamental a lo que hablábamos de la falta de recursos. O, por ejemplo, los salarios del sector sanitario son muy bajos, así que no es atractivo estudiar tanto para trabajar en el sector sanitario y, como decimos, no hay tiempo para dedicar los recursos y el tiempo a la política, ¿no? Entonces, lo económico y la política van de la mano. Los resultados clave, ¿no? Hago un pequeño resumen de los dos mitos que hemos intentado criticar, pero es que la juventud española y la europea hay una brecha enorme entre el interés, o sea, entre lo que les afecta a la política, el interés que tienen y lo que pueden participar. Lo que participan, pero sobre todo, lo que pueden participar. Es muy importante este elemento que ha comentado Kilian, de que sigue habiendo un amplio apoyo a los valores democráticos entre los participantes. Hay una creciente minoría que cree que no viven en una democracia real, pero les gustaría vivir en una democracia real. No les gustaría vivir en un sistema autoritario. Les gustaría vivir en una democracia real. Esto es fundamental porque aquí el problema está en que haya algunas fuerzas políticas que puedan vender opciones autoritarias que puedan ser atractivos para jóvenes, mientras que se vendan como que apoyen a la democracia, que defienden algún principio democrático. Y esto es fundamental porque esto sí podría llegar a seducir a algunos jóvenes. Una opción que sea iliberal, pero que se venda en nombre de la democracia, podría atraer a algunos de los jóvenes, muchos de los cuales tienen una especie de visión de hay que dar un golpe en la mesa porque esto no es una democracia real, no me siento representado, no me siento escuchado y esto tiene que cambiar de alguna manera. Y es fundamental que ese cambio venga de opciones más democráticas y de profundizar la democracia que de otras semiversiones, ¿no? de lo que sería una democracia real. Y fundamental en todo esto están las cuestiones socioeconómicas. Esto es fundamental. Es decir, es el gran problema, es la situación socioeconómica de los jóvenes para poder participar. Y a todo esto nosotros proponemos una serie de... bueno, esto creo que ya lo he mencionado, es que hace recursos, el estigma social, los espacios de socialización y la confianza en los medios que no están. Pero bueno, lo que de verdad es importante aquí es las propuestas que proponemos nosotros. Nosotros proponemos dos elementos fundamentales, ¿vale? La primera es aprobar una ley de juventud, ¿vale? Esta ley de juventud tiene que aplicar lo que nosotros llamamos una perspectiva de juventud. Es decir, las políticas de juventud no pueden ser un silo, no pueden ser una cosa como que hay una política de transportes, una política económica y una política... No, la política de juventud tiene que ser transversal a todos los elementos de la política pública, a todos. Y uno de los elementos que nosotros proponemos, por ejemplo, es que del mismo modo que actualmente en los presupuestos hay un informe de impacto de género, es decir, cada epígrafe tiene que estar justificado con qué impacto tiene sobre el género, hacer lo mismo con el impacto que tiene sobre la juventud. Todos los epígrafes de todas las políticas. La política de vivienda es política de juventud, la política de trabajo es política de juventud, la política de salud mental es política de juventud. Todos son políticas de juventud, todo deberían serlo, o debe tener una dimensión de juventud. Y luego, en segundo lugar, proponemos que haya un apoyo muy significativo a las organizaciones juveniles. Esto es fundamental. Que tiene que ver tanto financiero, cambiar, digamos, la tendencia a la gráfica que hemos visto antes, como administrativo, de apoyar y fomentar las organizaciones juveniles porque son el elemento fundamental de lo que hace que los jóvenes se puedan organizar, autogestionar y tener influencia en la política.
Además, proponemos toda una serie de baterías de propuestas, ¿vale? Unas de corte más político, que menciono muy rápido, y unas de corte económico. Pues fundamental, reducir la jerga jurídica, que impida a muchísimos jóvenes relacionarse con la administración. Introducir un ingreso automático para los inmigrantes con derecho a voto, ya que mucha gran parte de esta población inmigrante son jóvenes, que viven en España, son regulares, digamos, y que deberían tener derecho a voto, pero el censo no es automático. Pues a esta gente habría que involucrarla automáticamente. Reducir la edad de voto a 16 años, porque hay un problema fundamental con la demografía, que es que los jóvenes son menor porcentaje de personas que el resto de edades, y por tanto, si bajásemos la edad de voto, habría un mayor grupo de jóvenes que tuviesen fuerza electoral para forzar a los partidos a apoyar una política u otra que favoreciese a los jóvenes, ¿no? También hay un elemento importante de la necesidad de un lenguaje más inclusivo contra el género, esto es algo que a los jóvenes les importa, y una carpeta ciudadana única que ayude a todos los trámites burocráticos. Esto es fundamental. El tema burocrático es fundamental para ayudar a los jóvenes, a todo el mundo, pero especial a los jóvenes y en especial a los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Y luego las propuestas económicas. Bueno, está claro, la crisis del mercado de vivienda es fundamental que se solucione porque es el gran problema para los jóvenes. El mercado laboral que tenemos que encontrar la forma de reducir el empleo temporal y la precariedad, y proponemos bastantes propuestas, entre ellas, por ejemplo, prohibir las prácticas no remuneradas. Toda práctica tiene que ser pagada. Y reducir la desigualdad, que es fundamental esto porque la desigualdad está aumentando mucho en España entre la población joven y la población mayor. Cada vez más es más fácil saber si una persona rica o pobre sabiendo su edad. Por tanto, necesitamos alguna forma de redistribuir esa riqueza desde las personas más mayores a las personas más jóvenes. Y entre ellas, por ejemplo, proponemos la posibilidad de una herencia universal, que luego podemos hablar en las preguntas si queréis más especificidad sobre esto. Pero bueno, básicamente esta es la conclusión final, que es que necesitamos hacer un apoyo grande, decidido, muy impactante, que no se reduzca a unos parches, que no se reduzca a una cuestión de silo, sino que hay que aplicar una perspectiva de juventud a todas las políticas. Y esta es la única manera de tener no solo una juventud más participativa, sino asegurarnos la salud de nuestra democracia de cara al futuro. Esto es lo que me parece que es más preocupante y más importante. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Javier. Sí, Kilian, querías comentar algo, me parece. No, o sea, solo para complementar quizás en cuanto a la participación del Consejo de Juventud, ¿no? Cuando entrevistábamos a Andrea Henry, ¿no? La presidenta del Consejo de Juventud de España, es algo que me pareció bastante llamativo. Era una afirmación que normalmente, o sea, sí que se tiene en cuenta el Consejo, pero normalmente en una etapa tan avanzada del proceso legislativo que ya no tienen capacidad de influencia, ¿no? La típica situación que se cuenta con los jóvenes a nivel simbólico, simplemente para la foto final, ¿no? Porque obviamente queda muy bien si cuando ya se ha redactado una ley y cuando ya se echa la última etapa, en la foto aparecen jóvenes, ¿no? Que supuestamente han participado, pues justamente hay que alejarse de esa situación de la juventud visto como algo simbólico en los procesos de toma de decisión y realmente, como decía Javier, ¿no? Tienen que estar presentes de forma transversal. Y en ese sentido también, y de hecho escribimos un artículo, Javi, Andrea y yo, sobre esa cuestión que aparece en la agenda pública del país, esa idea de que, ¿no? Como comentaba Javi, no nos podemos quedar en un silo, ¿no? En algo aislado, sino tiene que ser transversal. Y en ese sentido no es suficiente, o sea, ahora se ha creado, ¿no? Un Ministerio de Juventud e Infancia, que está muy bien porque va a tener su propio presupuesto y va a poner sobre la agenda la cuestión de los jóvenes, pero no se puede quedar ahí, ¿no? En el sentido de que ese ministerio y después también las asociaciones juveniles necesitan un espacio en todas las demás políticas, como mencionaba Javier, en la transformación digital, en la transformación medioambiental, ¿no? En todo tiene que estar presente también la voz de los y las jóvenes, ¿no? Pero eso, esa idea de que no es suficiente una foto, por así decirlo, y acabo de compartir, Javi, también el artículo en el chat, por si le queréis echar un vistazo.
Así que, bueno, muchas gracias también por mi parte. No sé si pasamos al turno de preguntas. Sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra exposición, ¿eh? Y sí, yo creo que ya hay intervenciones en el chat, entonces yo creo que, si os parece, no sé si las leéis, si no las leo en voz alta, ¿vale? Y os animo a todos los que estáis asistiendo, pues para justamente intervenir por esta vía. Os agradecería que lo hicierais por escrito, aunque es más incómodo, pero creo que es preferible, ¿no? En principio. Y bueno, voy a leer la primera intervención, que es de José María Agüera Lorente. ¿Sabemos qué entienden los jóvenes por democracia real? ¿Esa idea no implica la creencia en un esencialismo democrático que siempre generará frustración ante la realidad de la democracia, imperfecta como todo lo real por definición? ¿No hay una confusión entre política económica y gestión democrática, fomentada por la ideología neoliberal para desactivar los mecanismos de participación ciudadana, también de los jóvenes? Hay más intervenciones, pero yo creo que, si os parece, ¿no? Para no liar, cualquiera de los dos, si Javier o Kilian queréis, y Sí, mientras el otro puede estar leyendo también la otra, digo, ¿no? Las otras intervenciones que hay, o sea, que como queráis. o sea, como primera reacción y muy breve por mi parte, porque estoy seguro que también Javi tendrá algún comentario al respecto, simplemente que obviamente siempre está ese debate, ¿no? De democracia representativa contra otros tipos de democracia, pero sí diría que en este caso va más allá, ¿no? Porque también hacía alusión a ello Javi cuando se mencionaba lo de reducir la edad de voto a los 16, ¿no? ¿Por qué se propone esto? También es una cuestión demográfica, ¿no? En el sentido de que en una población que se ha envejecido, ¿no? Son datos objetivos, pues los grupos de presión, o sea, los jóvenes como grupo de presión, al ser menos, ¿no? En nuestro país, pues no importan tanto a nivel electoral, ¿no? A la hora cuando un partido, por ejemplo, diseña un programa electoral, ¿no? Tiene mayor peso, pues los grupos de presión que simplemente son más numerosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, obviamente siempre ha habido y siempre va a haber ese debate, ¿no? Pero sí diría que la situación actual es diferente y lo que hay que encontrar es darle mayor peso, ¿no? Porque la democracia también, al final, o sea, no es solo el acto de elegir a los representantes, sino el día a día tiene capacidad de influencia, ¿no? Y eso es lo que falta. Creo que va más por ahí, no, por ejemplo, organizar un referéndum sobre cada cuestión o una cuestión, no va por ahí, más bien de tener voz, ¿no? Como grupo de presión. Yo, perdóname, segundo lo que dice Kilian, o sea, es cierto que, vamos a ver, ni los jóvenes ni ninguna persona a la que le preguntes qué es la democracia o qué piensa por democracia te va a dar una definición perfecta y exacta que sea contenta. Pero sobre todo hay este elemento fundamental de sentirse representado y sentirse que hay voz y sentirse que se tienen en cuenta las circunstancias. Hay un elemento, obviamente, que también respondiendo a tu segunda pregunta, que tiene que ver con qué les da el sistema, ¿no? Es decir, a mí este sistema político-social me permite llevar una vida mínimamente decente. Aquí hay un elemento que es un juicio no solamente sobre el sistema político, pero también sobre, digamos, la cuestión económica. Pero fundamentalmente ellos sienten dejados de lado, sienten que para ellos como grupo que están mal, no se les está prestando la atención que debería para poder ayudarles a que tengan unos niveles mínimos de dignidad, de poder independizarse, poder formarse un proyecto de familia, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que nosotros preguntamos los principios, ¿no? Entonces, principio de una persona un voto lo compran, principio de soberanía lo compran, principio de representatividad lo compran, principio de la democracia es hacerte oír lo compran. Sí que es cierto, te diré que sí que es cierto que lo que sí que hemos visto un poco más preocupante es en el tema de los principios más liberales, digamos, del binomio democracia liberal. La parte liberal sí que es un poco más problemática y con esto me refiero a qué estamos dispuestos a hacerle a las minorías con las que no comulgamos. Y aquí hay mucha más polémica sobre la cuestión de los inmigrantes, sobre las cuestiones de género, sobre las cuestiones LGTBI, este tipo de cosas que sí que se mostraron mucho más polémicas
de lo que serían los otros principios más básicos de la democracia. Pero bien, nuestro punto es que hay formas de reengancharlos. Y luego el tema de la confusión política entre gestión democrática y neoliberal, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que el gran problema que nosotros criticamos es la atomización de toda la sociedad española y especialmente cómo afecta esto a los jóvenes. Estamos muy atomizados, cada uno en su pequeño mundo, falta una posibilidad de organizarse bien y esto es una cosa que pues, venimos ya criticando desde hace mucho tiempo, pero que especialmente con los jóvenes se ve de una manera tan clara y tan terrible que es necesario hacer algo y actuar ya. No sé si así creo que respondemos a la pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Vale. Bueno, Mauricio Manchado pregunta sobre qué concepto o noción de participación parten los autores de la investigación. Y en ese sentido, preguntar también si han identificado qué entienden los jóvenes por participar en política y, enlazado con ello, si han podido identificar el rol de las redes sociales en relación a la idea de participar en política. ¿Vale? Sí, si perfecto. Pues comentar. Kilian, estás silenciado. Vale, sí, perdón. Que si igual respondo también brevemente. O sea, lo veréis también en el informe, ¿no? Que realmente hemos abordado la cuestión de participación desde una postura multidimensional, ¿no? Obviamente no es suficiente con quedarnos en procesos electorales, ¿no? O sea, la democracia va mucho más allá de cada 4 años simplemente acudir a las urnas y votar, ¿no? Sino, o sea, hay muchísimos canales de participación. De hecho, también nos hemos enfocado mucho en cómo han cambiado las actitudes políticas de los jóvenes y las jóvenes en cuanto a la participación directa en partidos políticos, ¿no? De eso, por ejemplo, hemos visto que si hay menor interés, ¿no? en esos canales de participación tradicional, por así decirlo, ¿no? El problema es que justamente el sistema democrático que tenemos precisa, ¿no? porque se basa en una elección de representantes que está basado en un listado, ¿no? Que se organiza en partidos. Entonces, si no hay ese interés por participar en partidos políticos, al final tenemos un gravísimo problema, ¿no? A la larga, a la hora de cómo va a funcionar el sistema si ya no hay, ¿no? Suficiente militancia, suficiente participación a través de esos canales más tradicionales. Y habría que ver, ¿no? Qué métodos alternativos se podría pensar. Pero va incluso mucho más allá de eso, ¿no? La participación también, ¿no? En el sector terciario, por así decirlo, en todo el tejido asociativo, ¿no? Que hace una labor de acción social importantísima en el día a día. De hecho, también hemos visto que hay una relación directa de áreas donde se está invirtiendo fuertemente en ONGs locales, ¿no? que mejoran la vida de las personas sobre el terreno en zonas vulnerables. Eso conlleva, y eso también es parte del estudio, conlleva directamente hacia una activación, ¿no? En procesos electorales también. O sea, personas que son beneficiarias de acciones sociales de ONGs locales son más propensas también al final a la hora de participar en procesos democráticos, a la hora de decidir dar el paso y participar en un partido político o un movimiento político también, ¿no? Entonces realmente hay una relación muy importante de nuevo, ¿no? Entre presupuesto y participación, porque Javi mencionaba el Consejo de la Juventud, pero lo mismo aplica también, ¿no? Para organizaciones más locales. O sea, si hay un apoyo grande hacia ese tejido asociativo, también automáticamente se ve que crecen los niveles de participación más directos, entendidos como, ¿no? Parte del sistema. Sí, o sea, puedo decir una cosa con respecto a las redes sociales. Hay una sección que es mi favorita, a lo mejor, del informe, que además de proponer políticas, hablamos de políticas que decimos que no han funcionado. Y hay dos. Una son los presupuestos participativos, ¿vale? Porque precisamente en una sociedad atomizada solo participa quien tiene más recursos. Y otra es este tipo de ideas de que vamos a llegar a los jóvenes a través de llegar a las redes sociales. Y esto es algo que nos encontramos, una crítica, no solo desde los entrevistados, digamos, los expertos, los partidos y de las distintas organizaciones, sino además de los propios jóvenes, que realmente
digamos, la conclusión del informe es que vale mucho más que a los jóvenes les hables con el BOE, les hables con una ley que de verdad les cambie la vida, que de verdad les ayude económicamente, que a través de redes sociales. Por ejemplo, por un ejemplo muy tonto, pero la ley del bono cultural, o sea, de los bonos de transporte para los jóvenes, les va a llegar, esa información les ha llegado a todos los jóvenes a través de cientos de canales que se tienen. Pero crear un canal específico para llegar a ellos desde la política y creer que así es una participación no funciona. Es decir, ellos se van a enterar de lo que les interesa. Lo que necesitamos son políticas de verdad para llegar a ellos. Eso desde la parte política de las redes sociales, digamos, como herramienta para llegar a ellos. Y desde el punto de vista de ellos, también había una especie de noción de que esto no es suficiente. Dar likes no es suficiente, ni es realmente participar en política. Es hablar de eso, es estar informado, pero no es suficiente. Entonces, esto es una cosa que hemos visto tanto desde los jóvenes como desde la parte más, digamos, o sea, del top-down y el bottom-up, ¿no? Por ponerlo en términos ingleses. Entonces, las redes sociales, yo aquí tenemos una crítica fuerte a la participación a través de esto. Y creo que la siguiente pregunta es sobre herencia universal, ¿no? Sí, pero antes, perdona, sí. No, es que quería comentar, digo porque no se ha dicho explícitamente, los dos informes se pueden descargar, bueno, aparte de en las redes sociales, ¿no? Con un buscador, en la página de Mirada, en la sección dedicada a esta sesión, están los enlaces para poderse descargar los dos informes, ¿vale? Digo para... Sí, nada, Javier, si quieres, nada, digo como iba a pasar a la siguiente cuestión, pero bueno, que plantea Nane Rojas, dice, me gustaría que ampliasen información sobre la herencia universal. Bueno, yo para no tener ninguna ventaja, he puesto también en el chat por escrito algunas de las cuestiones que quiero plantear. Y como una de ellas tiene que ver con lo de la herencia universal, ¿sabes? Cuando ahora contestáis a esa cuestión, planteo también, o pregunto, ¿no? Que no decís nada, ¿no? De explorar la implantación de una renta básica universal en lugar de una herencia, o incluso ahí las iniciales de TSG, de trabajo social garantizado, ¿no? Que es otro campo, ¿no? De propuestas que compite, creo que a mi juicio no convenientemente con la propuesta de renta básica, porque, pero en fin, eso sería a lo mejor entrar en un debate que requeriría más tiempo, ¿no? Digo, frente a renta básica universal y trabajo social garantizado, quizá lo mejor de una propuesta y de otra se podría intentar con una propuesta de síntesis, ¿no? Y bueno, pero eso sería algo que merecería una sesión al menos, ¿no? Así que, pues, en cuanto a de las preguntas que he planteado por escrito, esa es parte de lo que quería poner, aunque, como había hablado también de los presupuestos participativos, creo que en el informe lo cuestionáis de un modo demasiado general a los mismos. Lo digo porque precisamente por eso, que podría ser una herramienta valiosa, pues por esa misma razón podría ser muy interesante poner en valor las experiencias exitosas, ¿no? Si las hay, de presupuestos participativos en algunos lugares. En particular, aquí en el seno de Mirada ha habido un par de sesiones donde se ha tratado la cuestión de los presupuestos participativos, en el caso de aquí, de las sesiones, centradas en una experiencia que ha habido en el pueblo de Peligros, ¿no? Un pueblo cercano a Granada capital, ¿no? Un pueblo del área metropolitana. Pero bueno, eso, hay información sobre esa experiencia en las dos sesiones a las que estoy haciendo referencia. ¿Vale? Me paro aquí, si queréis comentar. ¿Quieres que hable yo? Kilian, ¿te parece? Vale, primero os he puesto el enlace a la web de Miradas, que ha mencionado antes Jesús, por ahí podéis encontrar los informes. Vale, a ver, con respecto a la herencia universal, la renta básica y el trabajo garantizado, si fuese por mí, yo aplicaría los tres, y lo aplicaría todo y haría un paquete social enorme. En este sentido,
nos hemos centrado en la herencia universal sencillamente porque de las tres es la que nos parece que más ataca el problema de los jóvenes y que es más fácil de aplicar y que menos problemas tiene. El resto de las otras dos, la renta básica universal y el trabajo garantizado, tienen toda una serie de problemas que todavía hay un debate sobre hasta qué punto compensa o no y cómo se hacen, ¿no? Pero yo las aplicaría, que quede muy claro. Pero la cuestión es que lo que proponemos aquí son medidas un poco más a medio plazo, algo que se podría aplicar en la siguiente legislatura. Y la herencia universal básicamente consiste en un pago de un dinero de una sola vez a jóvenes. Ya la edad podría variar, hay dependiendo de las versiones, pero básicamente estaríamos hablando de un pago, por ejemplo, a alguien cuando cumple los 22, o alguien cuando cumple los 25, o cuando cumple los 28, es decir, en un momento joven, ¿vale? De lo que debería ser el equivalente a la riqueza media del país, ¿vale? Entonces, el gran problema que tenemos en España es que hay mucha riqueza concentrada en muy pocas personas y especialmente en personas mayores y los jóvenes que no tienen apenas riqueza. Entonces, un joven sin riqueza no puede emprender, no puede comprar una casa, no puede iniciar un proyecto. Y lo que haría esta herencia universal es dar una oportunidad, porque se haría este pago a esta persona joven para iniciar su proyecto. La herencia universal no es un pago y ya está una persona joven, es un pago siempre en relación a un proyecto social. Es decir, una persona que quiere crear una peluquería la podría hacer. Una persona que quiere, yo qué sé, es decir, montar una compañía de redes sociales lo podría hacer. Una persona que quiere dedicar ese dinero a un proyecto social lo podría hacer. Una persona que quiere dedicar ese dinero para financiarse, para escribir un libro, dedicarse a ser escritor, lo podría hacer. Es decir, lo que hace es ofrecer una oportunidad a esa persona para hacer lo que realmente quiere y no tener que aceptar trabajos precarios que realmente no le interesan, en lo que probablemente no sea bueno y que no dan satisfacción y que no le permiten crecer. No solo como personas, sino que además no fomentan la economía. Además, la herencia universal lo que supone es que ayuda muchísimo a la economía porque crearía muchos proyectos, digamos. Entonces, esta es la noción básica de la herencia universal y se aplicaría a todo el mundo. ¿Por qué se aplica a todo el mundo y no solo a las personas pobres? La respuesta rápida es porque sabemos que las políticas universales llegan mejor a las personas más vulnerables económicamente que las políticas específicas para las personas vulnerables. Esto es una contradicción, pero si todo el mundo tiene la política, suele llegar mejor a las personas en situación más vulnerable que las políticas específicas, ¿vale? Entonces, esta es la razón. Luego, si queréis, explicamos por qué, pero creo que ya me estoy alargando. Y no sé si quieres añadir tú algo, Kilian. Sí, solo para complementar justamente con esa cuestión de por qué suele funcionar mejor, ¿no? Kilian, se ha ido el sonido tuyo. A ver. Perdón, sí. No se oye bien. ¿Ahora? A ver. Sí, ahora sí. O sea, básicamente para explicar por qué suele funcionar mejor una política universal, ¿no? Pues una de las razones claves es que suele haber una asimetría en la información, ¿no? O sea, digamos, si es una política, o sea, una posibilidad de acceder a un crédito, acceder a un cierto recurso, ¿no? Van a ser, ¿no?, las personas más formadas y que tienen privilegios ya de por sí, los que están o las que están en una mejor posición para entender esa ley, para hacer el trámite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las razones por la que una política universal económica funciona mejor es por un proceso medianamente automático, ¿no? En el sentido de que se entiende que todo el mundo tiene derecho a ello y ya se normaliza en la sociedad, ¿no?, que llegados, por ejemplo, a la edad de 25 o cualquier otra edad, pues es el momento, ¿no?, de pedir esa ayuda. Y como decía Javi, o sea, lo que es clave aquí es que no es simplemente un pago que se hace de forma gratuita, ¿no?, sino que viene asociado a una condicionalidad, a un proyecto productivo que, ¿no?, en la mayoría de los casos no solo beneficia a la persona que lo recibe, ¿no?, sino también al entorno, ¿no? Si se crea, por ejemplo, una peluquería, como mencionaba Javi, pues puede dar, ¿no?, a lo mejor 1 o 2 empleos más en el barrio. Está también ese componente, no es simplemente una ayuda social, sino hay un ángulo también empresarial, ¿no? En cierta manera.
Y bueno, es una idea también para entender de dónde viene, ¿no? Que se desarrolló por el economista Thomas Piketty, que realmente se ha estudiado a fondo y que posible sería. La cuestión es, ¿no?, si somos lo suficientemente valientes a la hora de proponer, ¿no?, cambios fundamentales, pues que realmente saquen a los jóvenes de esa situación tan vulnerable. Y bueno, sería una cuestión de estudiar en cada país el nivel que nos podríamos permitir, ¿no?, cómo habría que adecuar el sistema impositivo de cada país. Y es, bueno, una cuestión que aquí a nivel nacional sí ha habido algunos partidos que han hablado de ello. En la actualidad no, o sea, se ha desplazado un poco de la agenda, pero sí pensamos que es algo que debe volver, ¿no?, a debatirse de forma seria, porque sería, ¿no?, justo también, o sea, el nuevo ministro de Economía, ¿no?, Cuerpo, justo está, ¿no?, promoviendo que se aumente, ¿no?, la capacidad económica de los jóvenes como una de las áreas principales de actuación, y pues eso sería un ejemplo, ¿no?, de medidas que hay que debatir seriamente y ver cómo ¿no?, en la práctica cómo se diseña, porque todavía está muy abierto, digamos, en términos prácticos, pero hay que debatirlo, al menos, desde nuestro punto de vista. Gracias, Kilian. Si os parece, hay alguna intervención más de José Jaime Peláez. Dice, me llama la atención la propuesta de bajar la edad de derecho a voto a los 16 años, toda vez que en la actualidad la juventud no demuestra tener la madurez suficiente, leo literalmente, para asumir la responsabilidad que conlleva votar. Y todo ello favorecido por un sistema educativo muy mediocre, el cual no ha sido mejorado por ninguno de los partidos del bipartidismo tradicional. Bueno, ahí introduce otra cuestión, ¿no?, otro debate que evidentemente daría lugar, ¿no?, a una vertiente, ¿no?, diferente. Pero si queréis hacer algún comentario sobre esa intervención. Kilian, ¿quieres ir tú o voy yo? Como quieres. O sea, mi respuesta sería bastante corta. Básicamente que sí se está probando en algunos países más a escala local, ¿no? O sea, tengo entendido que en Austria, por ejemplo, hay varias localidades donde se permite. Y no sé, yo creo que el grado de madurez, yo personalmente pensaría que tampoco cambia tanto de 16 a 18 y que realmente, o sea, es una cuestión pragmática. O sea, es un grupo de edad que simplemente no tiene la capacidad suficiente de tener influencia a nivel nacional, y sí creo que se debería, pues, trabajar en ese sentido y reducirlo, ¿no? Porque tampoco creo que es una cuestión relativa a lo de la madurez, y no sé cómo lo percibís vosotros y vosotras, pero yo en mi caso propio no diría que di un salto cualitativo, ¿no?, justo al cumplir los 18. Realmente no, es un continuo, y también si se empieza antes, igual pues esa madurez se va construyendo, ¿no?, ese interés activo por la política. Coincido con Kilian y diría varias cosas. Lo de madurez, no tengo claro tampoco que nadie sea maduro ni a los 90 para votar, o que entienda bien lo que significa la responsabilidad de votar a ninguna edad. Pero lo que diría es que, primera, desde el punto de vista de los jóvenes es una buena idea. O sea, tenemos varios estudios que nos indican que al final, a lo largo del tiempo, acaban participando más, acaban involucrándose más por la política, acaban interesándose más por la política si empezamos a darle el voto y, por tanto, se interesan más por esto desde más jóvenes. Es decir, digamos que hacerles el voto así, a lo mejor su primer voto no es el más maduro del mundo, pero les ayuda a madurar antes sobre la política. Entonces es bueno para los jóvenes. Pero es que además, y esto es lo fundamental de todo, es bueno para la sociedad en general. ¿Y por qué? Mira, porque a los jóvenes les interesan mucho más los temas modernos y una gran variedad de temas que a las personas más mayores, ¿vale? Las personas más mayores, especialmente las personas jubiladas, hay un tema que es fundamental, que es el tema de las pensiones, ¿vale? Es decir, y hay un lobby muy, muy importante con eso, que es fantástico que eso exista. Pero los jóvenes no tienen un solo tema que les interesa de manera fundamental y primera, sino que tienen un montón. Y además tienen un montón de los que consideramos en general beneficiosos. Les interesa mucho el tema de feminismo, les interesa mucho el tema del cambio climático, esto es fundamental. Les interesa, como hemos hablado, los temas de corrupción y de participación democrática. Entonces, lo que hacemos es tener un electorado al que le importan mucho estos temas, que
bueno, yo considero y creo y asumo, espero que la mayoría de los ponentes, o sea, digamos, de los que atendéis también, que son muy importantes que estén en la agenda. Entonces, tener un mayor grado de electorado al que le importa el cambio climático, al que le importan las cosas de feminismo, al que le importan las cuestiones de renovación democrática, que sea más grande este grupo demográfico y, por tanto, que sean más personas las que votan, hace que los partidos atiendan más a esto. Y esto me parece que es algo fundamental y muy beneficioso para la democracia en general. Y esto sería lo que respondería yo también. Vale. Una asistente también, María Belén Ocón, dice: me gustaría comentar a mi compañero José Jaime que la madurez no se mide de forma paralela a la edad. Bien, no hay más así aquí. Digo, yo he introducido algunas cuestiones más por escrito, pero como Andrea Avilés tiene aquí una intervención, tomamos en primer lugar esa. En Ecuador el voto es obligatorio y desde los 16 años el voto es opcional. Los jóvenes han demostrado, sí que se me ha ido, mayor interés en la política y se sienten más involucrados dentro de la toma de decisiones dentro del país. ¿Vale? O sea, sí, abundando en, ¿no? sí, en lo mismo. yo lo que diría es que lo del voto no es la panacea, la audiencia universal no es la panacea, la ley de juventud no es la panacea. Todo lo que queremos decir es que el problema es tan gordo que no hay una sola política que pueda solucionar el problema, sino que hay que actuar en muchos frentes a la vez. Entonces, eso es un mensaje que me parece que, claro, que todas las cosas pueden tener algún pequeño problema, que haya alguna consideración, pero en general, si aplicamos todas las medidas que nosotros proponemos, que es lo que se debería hacer porque el problema es tan grave que se necesita aplicar todas, ayudaríamos muchísimo y lograríamos una situación bastante distinta. Y recordemos que esto no es solo por ayudar a los jóvenes, que es, digamos, nuestro elemento fundamental, que no es fundamental para mí para este informe, pero es que también estamos hablando de salvaguardar el futuro de la democracia. Que si tenemos una generación entera que está totalmente desencantada con la política y piensa que no vive una democracia, esto pone en peligro la democracia a largo término. A lo mejor veremos generaciones más jóvenes que ya está en otra onda, ¿no? Es decir, entonces hay que reenganchar esta juventud mientras todavía podemos hacerlo. Sí. Carolina Depp dice: creo que uno de los grandes problemas, como mencionan los ponentes, es que hay una idea de participación simbólica y no real consideración de la juventud, ¿no? Pero porque la mirada hacia ellos, personalmente, creo que más que madurez es generar oportunidades que evitarían el aburrimiento, la falta de valoración personal y seguramente aprovechar toda esa gran capacidad, utilizar la juventud como energía creadora, ¿vale? Bien, no sé si queréis comentar. ¿Sí? Totalmente. De acuerdo. Vale. Retomo algunas de las intervenciones que digo que he puesto por escrito, ¿no? Dice: vamos, creo que algunas de las cuestiones que planteáis respecto de la necesidad de mejorar la participación de la juventud, especialmente de las más vulnerables, es aplicable también a la mayor parte de la población. O sea, aunque os habéis centrado en la juventud y especialmente en la juventud vulnerable, realmente la necesidad de fortalecer la democracia, una democracia real, es un objetivo pendiente y a conseguir para el conjunto de la población, realmente, ¿no? O sea, porque muchos de los resultados que se han obtenido, como habéis hecho referencia a la atomización de la sociedad, yo creo que en cierta medida, en gran medida, es un objetivo buscado, o sea, por actores bastante poderosos, ¿no? O sea, que no estamos aquí casualmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tenemos que ser conscientes para saber los retos y los obstáculos, ¿no? O sea, ser conscientes de los obstáculos que uno se va a encontrar planteando este tipo de objetivos, ¿no? Claro, necesitamos fortalecer la democracia en España, también en Europa y no digamos a nivel global, ¿no? Que con más razón, ¿no? Digo, desde el punto de vista del sistema internacional, ¿no? A nivel global. Bien, creo que también puse, eso es, digo, ¿hay alguna diferencia a destacar entre la situación en España y en algún otro de los países estudiados? Recordemos, ¿no?, que habéis estudiado Irlanda, Polonia y España, y en menor medida, ¿no?, creo, Francia y Hungría. Quizá
podría ser lo de los datos tan negativos de alto porcentaje comparativamente de la precariedad en el trabajo, el alto porcentaje de paro, la sobrecualificación de la juventud que hay en España. O sea, sería algo que ahí no hay coincidencia, me imagino, ¿no? Como con el caso de Francia, no sé el caso de Irlanda y de Polonia. Si queréis comentar algo en ese sentido. Sí, o sea, básicamente diría a grandes pinceladas, diría dos cosas. La primera, que sí que son muy parecidos los resultados en cuanto a esos dos grandes mitos que hemos explicado, ¿no? Y realmente nos hemos centrado también en analizar esos mitos, ¿no? Ya en lo económico, lo legislativo, obviamente cada país parte de una situación muy diferente en cuanto a cómo integran las asociaciones juveniles, ¿no? Los consejos juveniles, o si hay ya una ley de juventud o no. O sea, en cada país obviamente el punto de partida es muy diferente, pero digamos en esos dos grandes mitos, ¿no? O sea, uno, que los jóvenes sean antidemócratas, eso tampoco es el caso, incluso en países, o sea, en Hungría, donde llevamos ya muchos años de un gobierno ultraconservador, ¿no? Incluso allí, hablando con los investigadores que llevaron los grupos de enfoque de allí, tampoco se ha encontrado, ¿no? Esa posición de decir abiertamente prefiero una dictadura. Esa no es la cuestión, ¿no? Realmente eso, y eso se aplica también a Polonia, se aplica a Francia, Irlanda, y el segundo mito también. O sea, obviamente, o sea, también el sistema de partido es diferente en cada país, pero sí se analiza una situación generalizada donde hay un descontento principalmente con los canales de participación tradicionales. Y lo que sí diría es que o sea, ya si entramos en cuestiones más detalladas sobre actitudes políticas en temas de migración o temas de género, sí que ha habido diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Hungría sí se han escuchado posiciones, bajo mi punto de vista, bastante más problemáticas, ¿no? En cuanto a cuál es también la visión democrática en cuanto a cómo de liberales debemos de ser con los derechos de no residentes, ¿no? Por ejemplo, ahí sí ha habido diferencia importante en cuanto a cómo se entiende la democracia, ¿no? Como concepto, y la democracia liberal, ¿no? O sea, no solo el acto de ir a votar, sino o sea, como sistema de valores, ¿no? O sea, sí ha habido pequeños cambios, pero digamos las dos grandes cuestiones que nos interesaban, las conclusiones son las mismas, y eso también es una de las conclusiones que nos llevamos de este estudio, ¿no? Porque la idea de comparar tantos países era ver si las causas son las mismas o si son diferentes. Y la conclusión, de hecho presentamos el estudio hace 2 semanas en Bruselas, y la conclusión general es que es la misma problemática, aunque tengamos, ¿no?, ciertos contextos diferentes en cuanto al grado, y es una cuestión de grados también, ¿no? Sí diría que aunque la situación laboral esté mejor en Francia, aún así el grupo joven, ¿no?, está, o sea, en términos relativos, mucho más vulnerable que en otra parte de la sociedad. O sea, igual hay cambios graduales, pero las cuestiones son las mismas. Yo segundo gran parte de lo que ha hecho Kilian. No sé si voy a responder a todo porque has hecho varias, pero que lo que dices de que esto se podría aplicar también a otras edades, yo te lo compro totalmente. Nuestro estudio se ha centrado en uno de los grupos más vulnerables y más problemáticos que tiene nuestro país, que son los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Esto se aplica también a toda la población en situación de vulnerabilidad económica y a todos los jóvenes. De hecho, hay en el libro, o sea, en el informe citamos esta frase, a mí me gusta mucho, de hablar de la proletarianización de los jóvenes, ¿no? Y lo que me he dicho de que todavía no, pero es cada vez más fácil predecir tu renta sabiendo tu edad, ¿no? Y esto es un problema enorme, pero en ese sentido yo sí que soy muy favorable a hacer una lectura de clase de muchos de estos y de construir, y por ejemplo, por eso yo no soy nada favorable a estos discursos de viejos versus jóvenes y este tipo de cosas. A mí me parecen tonterías y unos debates falsos e irreales, y se debe hacer para mí una lectura de clase y sobre todo hablar de las cuestiones económicas y las cuestiones de distribución y redistribución de la riqueza, en este caso hacia alguno de los sectores. O sea, y para mí el primer sector iría jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esto es como uno de los más terribles, digamos, sectores que tenemos en España en situación económica, y estos a los primeros a los que habría que ayudar, ¿no? El resto de cosas no me acuerdo bien porque había varias preguntas, pero vamos, que estoy bastante de acuerdo con muchos de los comentarios que haces.
Y había un comentario también, perdona, que ha dicho antes, creo que la compañera, sobre a utilizar la energía de los jóvenes, que estamos totalmente de acuerdo, y precisamente la herencia universal podría ayudar a favorecer este uso de esta energía en algo productivo para ellos y para la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, si no contestas alguna de las preguntas, dínoslo, por favor, y te contestamos. Pero bueno, ya varias. No, creo que sí, que estáis contestando a todo. Sí, yo he añadido, ¿no? Digo, como no hay más intervenciones por ahora, digo, aunque ya creo que Kilian ha comentado algo, ¿no? Dice, en algunos de los países hay un porcentaje, preguntando, ¿no? En algunos de los países hay un porcentaje mayor de aumento de la inclinación autoritaria. Ha hecho referencia antes a Hungría, ¿no? Y preguntaba también, ¿creéis conveniente un estudio por comunidades autónomas? O sea, aquí en España. ¿Es posible que haya diferencias sustanciales entre comunidades como País Vasco, Navarra, Rioja y, por otro lado, Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia? Y pregunto también, ¿y en Cataluña? ¿Dónde quedaría? ¿Empiezo yo, Kilian? Bueno, Kilian creo que ya contestó un poco la primera pregunta, ¿no? Sí, claro. En general no vemos situaciones autoritarias, pero sí que siento que en Hungría quizás están Polonia un poquito más aceptadas, pero lo que intentamos decir es que no hay grandes diferencias. En general la juventud europea está bastante así porque tienen las mismas inclinaciones, las mismas preocupaciones, y el tema de la vivienda es el gran problema. Con respecto a las comunidades autónomas, estamos ahora mismo en un proceso de agrandar nuestro estudio para cubrir todas las comunidades autónomas. Entonces, ahora mismo que quizá Kilian pueda hablar más de esto, pero creo que una variable que me parece fundamental, que nos gustaría explorar, es que sabemos que comunidades como, por ejemplo, Navarra, el País Vasco y Cataluña tienen un mayor grado de sociabilidad, en el sentido de mayor número de asociaciones y de tejido social. Y esto hemos visto que es uno de los elementos fundamentales. De todo lo que hemos hablado con jóvenes, no nos parece que vaya a haber diferencias grandes, pero sí nos interesaría investigar un poco esta variable. Porque, claro, por ejemplo, el sistema de la cuadrilla en el País Vasco o Navarra ayuda a resolver muchos de estos problemas, aunque en general no hay gran diferencia seguramente entre las. Sí, yo también. A lo mejor hay. Bueno, Kilian. Que también diría que, o sea, partiendo de la situación donde las conclusiones han sido muy parecidas en diferentes países de la Unión Europea, o sea, sería bastante llamativo si de repente hay diferencias abismales a nivel territorial dentro de España. O sea, pensamos que no. Si ha sido parecido en países tan diferentes dentro del marco de la Unión Europea, imaginamos que también a escala nacional en los diferentes territorios, al menos las problemáticas claves serán muy parecidas. Eso sí, como mencionaba Javi, estamos en un proceso de ampliar este estudio, queremos que salga como libro, y en ese momento sí que vamos a ir a más regiones, tener debates incluso más en profundidad, y bueno, ir también a las diferentes regiones históricas, ¿no?, de nuestro país, incluso también si podemos, porque obviamente es una cuestión también de tiempo y recursos que se destinan al proyecto, pero estamos planteando incluso que vayamos a las islas, ¿no?, porque en la mayoría de los países no nos hemos encontrado nunca con que se haga también un grupo de enfoque, ¿no?, en Menorca o Las Palmas, que también al final, o incluso Ceuta también lo estamos planteando, porque también son parte de ese discurso nacional. Kilian, creo que se te ha muteado. Kilian, eso es. Sí, que básicamente la intención es llegar a una situación donde se pueda llevar a conclusiones realmente generales para todo el país, pero eso es lo que mencionaba también al principio, es un documento abierto y vivo, y que queremos desarrollarlo muchísimo más, porque hay también tantas áreas que tenemos que cubrir y explorar más, y realmente hay potencial para que sea un proyecto más amplio.